Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en tu programa Diálogos Jurídicos, que nos hemos dado cita para platicar, dialogar, comentar, proyectar algunas ideas sobre diferentes temas que impactan en materia de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional. Desde luego, dejando esa lectura, ese análisis, pero sobre todo difundir esa información que diferentes tribunales a nivel nacional y desde luego la misma Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde luego la Sala de Justicia Indígena del Estado de Oaxaca han podido proyectar, generar y desde luego sancionar diferentes temas de impacto en materia de jurisdicción indígena. Desde luego, el día de hoy nos acompaña el maestro Eduardo Castillo Cruz, abogado catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO y también presidente del Colegio del Foro de Abogados Permanentes. Así, maestro. Gracias por la invitación, estimado Juan. Y también, pues, esa satisfacción de que también nos acompaña el doctor Luis Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a quienes les damos la bienvenida para poder platicar el día de hoy en materia de jurisdicción indígena. Magistrado. Muchas gracias por la invitación, Juan, y muchas gracias a tu audiencia. Y pues aquí estamos. Eduardo, magistrado, de repente vemos de manera muy pomposa diferentes modificaciones que se hacen a la legislación o de repente pareciera ser que hay temas que se vuelven un tanto de moda. Ahora estamos en este proceso de construcción desde la Suprema Corte de Justicia con una nueva óptica a través del respeto y la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué entendemos por jurisdicción indígena? ¿Qué se entiende por jurisdicción indígena? ¿Cómo nuestra ciudadanía o cómo la gente de nuestras comunidades, todo el estado de Oaxaca, 418 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, cómo pueden entender lo que es la jurisdicción indígena? Magistrado Eduardo. Pues mira, jurisdicción indígena es, primero hay que decir, es un derecho humano colectivo de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Sí? Y cuando estoy diciendo es un derecho humano es porque está en los instrumentos internacionales y en el marco normativo constitucional. ¿Sí? Tiene el carácter de universal. ¿Sí? Si estuviera nada más en la Constitución y no en los mecanismos, instrumentos internacionales, pues sería un derecho constitucional, más no un derecho humano. ¿Sí? Pero aquí está en los instrumentos internacionales, ¿sí? Desde el Convenio 169, en la Declaración de las Naciones Unidas, en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, estos instrumentos internacionales, pues le da ese carácter de derecho humano de los pueblos y las comunidades indígenas, que es uno de los derechos, uno de tantos derechos que en el marco normativo internacional se le reconoce y lo reconoce también el marco constitucional. ¿Sí? Eso yo creo que hay que decirlo de entrada. Es un derecho humano de los pueblos y comunidades indígenas. Un derecho humano colectivo de los pueblos. Y a la vez, ¿sí? Es una potestad que tienen las autoridades comunitarias, ¿sí? Para resolver conflictos, ¿sí? Que se presentan en la comunidad. ¿Sí? Sus conflictos internos, dice la Constitución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Conforme a sus procedimientos, conforme a sus formas, ante sus propias autoridades, conforme a sus mecanismos, y van a imponer las sanciones. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de jurisdicción indígena o jurisdicción estatal, siempre va a haber un tercero que va a tener la potestad, ¿sí? Para hacer cumplir el marco normativo, constitucional, legal o de los sistemas normativos para que impere la paz, el orden, la tranquilidad, la armonía dentro de la comunidad, ¿no? Eso es lo que podemos decir que es jurisdicción indígena. Maestro Eduardo. Sí, yo creo que es importante reconocer
que cuando se habla de esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de resolver conflictos internos, un pueblo o comunidad indígena, o como reza la doctrina occidental, impartir justicia, y de ahí que también se le denomina jurisdicción, pues busca proteger esa identidad cultural. Yo creo que es importante para diferenciarlo de otras jurisdicciones que existen reconocidas en la propia Constitución, ¿no? Por ejemplo, la militar, eh, la de los comerciantes, ¿ya? Y acá creo que el elemento de la identidad es preservar, cómo logras preservar, porque no se trata también nada más de un tribunal o un juzgado, como nos enseñaron en las escuelas de derecho, es decir, el derecho occidental. Claro. ¿Ya? Y tú vienes acá inmediatamente jurisdicción, ¿no? Tribunal, juzgado. Y llegas a un pueblo y ves una mesita donde el alcalde o el síndico busca resolver un conflicto entre los ciudadanos, que pueden ser no necesariamente de una sola materia, pueden estar 3 materias como lo dicta el derecho occidental, ¿no? Civil, familiar, hasta penal. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que esa parte sí tiene que considerarse, es decir, busca preservar esa identidad cultural, esa manera de organización, de esa organización, como dijo el magistrado, que está reconocida por la Constitución. Y esa forma de organizarse internamente los pueblos y comunidades indígenas te lleva a establecer ciertos procedimientos, ciertas rutas, ¿sí? Como tradicionalmente se aplican, digamos, para resolver un conflicto, ¿ya? Y creo que hoy pues ya se habla en ámbitos donde el derecho occidental o estatal es eminentemente eh, total, y ya se logra visibilizar, digamos, estos planteamientos, ¿sí? Y que a veces son incomprendidos, ¿eh? ¿Sí? Porque yo creo que te llevas, si tú te vas con la idea del tribunal del juzgado y ves la mesita, vas a decir, esto no puede ser un juzgado, ¿no? Este señor no puede ser un juez, ¿ya? ¿Cómo? Si ni siquiera, creo que escasamente la primaria terminó, ¿cómo va a aplicar, ¿no?, una norma jurídica? ¿No? Entonces yo sí creo, y yo comparto que hoy en día se les da el reconocimiento de jurisdicción, pero sí también es a partir del derecho occidental. O sea, el término jurisdicción viene de ahí. Quisiera preguntar si en el zapoteco hay como una palabra que pueda significar lo que occidentalmente es jurisdicción. Creo que ¿no? Está como la palabra progreso que decían, ¿no? O sea, ¿qué palabra? ¿No? ¿Qué Claro. palabra? Y creo que sí tiene que ver porque en alguna ocasión platicando con Jaime Martínez Luna, él decía, bueno, es que sí, ustedes entraron a la Facultad de Derecho y aprendieron Derecho, pero Derecho occidental. Entonces la idea es que haya una Facultad de Derecho comunal, decía, ¿no? Para entender los elementos, la teoría general del derecho indígena, Claro. ¿ya? Y la construcción de la teoría general del derecho indígena. Sería bueno. Un derecho, los procedimientos, el derecho procesal indígena. Que no se trata de meterlo en camisa de fuerza, pero sí se trata como de dimensionar. Y creo que ahí hace falta el trabajo jurídico. De repente nos gana más el trabajo
del activismo, de posicionar, y eso es muy bueno, porque gracias a eso, hoy en día hay una sala indígena, Claro. ¿sí? Hay una sala indígena, yo no me canso de reconocer, hay planteamientos que han llegado al alto tribunal de este país. Y ojo, esta nueva integración empezó el 1 de septiembre, pero también hay que reconocer que hubo ministros o ministras que sí plantearon, hicieron un planteamiento, digamos, como favorable o de reconocimiento a esta jurisdicción indígena. Tampoco vamos a hablar de que es a partir del 1 de septiembre, porque aquí mismo se han comentado los asuntos que incluso la sala indígena, por resolución de la sala indígena escalado, han llegado ahí, y que han sido precedentes importantísimos. Entonces creo que eso es lo valioso. Yo lo diría de manera descriptiva, más que como una definición. Ahí la dejaría. A mí me parece muy interesante lo que plantea aquí Eduardo, ¿sí? Uno, los estereotipos, ¿no? Él menciona aquí, bueno, muchas veces se interroga, se piensa, se dice, cómo este señor que tiene la primaria, ¿sí? Va a ser el juez, va a ser el que va a resolver, ¿sí? La teoría crítica ha estado, ¿no? La recuperación de los saberes, ¿sí? La recuperación de los saberes, es decir, esta persona que es el sabio de la comunidad, ¿sí? Tiene precisamente esa sabiduría de los sistemas normativos. A lo mejor no terminó la primaria, la secundaria, no fue a la universidad, pero vivió sus sistemas normativos, vivió su derecho, el derecho como cultura, como una manifestación cultural, ¿sí? Entonces, no sabe, ¿sí? Evidentemente no sabe de la teoría de la norma, de la teoría del derecho, etc. Pero él, ¿sí? Vivió, mamó su derecho, ¿sí? Y él sabe cómo se resuelven los problemas en su comunidad. Y esto es el reconocimiento de la jurisdicción indígena, me parece también que pasa por el reconocimiento de los saberes jurídicos que están en la comunidad. Yo creo que eso es algo muy importante que hay que resaltar. Ese es por una parte, ¿sí? Por la otra parte hay otros modelos de jurisdicción indígena. Puebla, por ejemplo, que ya lo abandonó formalmente porque están en los hechos, ¿sí? Bueno, vamos, yo he estado, voy a hacer una convocatoria, ¿sí? Para nombrar, voy a crear, como Puebla en su momento creó los juzgados indígenas, ¿sí? Y voy a nombrar a jueces indígenas, ¿sí? Pero uno de los requisitos es ser licenciado en Derecho. ¿Sí? ¿Qué derecho? Pues el derecho del Estado. Ajá. ¿Sí me explico? Caemos al Exacto. vicioso, ¿no? Así es. ¿Sí me explico? Y va a resolver los conflictos en la comunidad, ¿sí? En la comunidad, en la región, en el distrito, desde el derecho indígena. Esa es la posición multicultural, esa es la posición liberal frente al indígena, ¿sí? Lo que hay en Oaxaca es el reconocimiento de sus propias instituciones, de sus propias formas, ¿sí? De sus propios mecanismos, ¿sí? Y la recuperación de estos saberes, ¿sí? Esa es la posición pluricultural, esa es la posición del movimiento indígena internacional, el respeto a la libre determinación y autonomía, ¿sí? De mis propios saberes, de mis propias instituciones. ¿Sí me explicó? Claro. La posición liberal es la que te estoy poniendo de Puebla, ¿sí? En Puebla conversaba allá con amigos de Puebla, de comunidades indígenas, y me decía, oiga, hubo una reforma y desaparecieron ya los juzgados indígenas, ¿sí? ¿Y qué pasó con los juzgados? Ahí están, siguen funcionando, pero están en la ilegalidad. Me dicen, porque ya desaparecieron legalmente, pero en las comunidades siguen estando.
Le digo, bueno, ya están en la legalidad, pero ahora están en la constitucionalidad, en la convencionalidad. Subieron, le digo. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, es como los sistemas de justicia que están en Oaxaca. ¿Sí? Bueno, aquí, ahí estuvieron históricamente. Desde 1998 se reconoció la jurisdicción indígena. ¿Sí? Y en el 2015 se creó la Sala de Justicia Indígena. Y la Sala de Justicia Indígena empezó a visibilizarlos. Esa justicia que históricamente estuvo ahí y que por las barreras del Estado, de la justicia del Estado, no llegó a resolver los conflictos en los pueblos y en las comunidades, sino ellos siguieron resolviendo sus propios conflictos. ¿Sí? Entonces, a mí me pareció muy interesante esto que decía Eduardo, ¿sí? Y por eso hago este acotamiento. Magistrado Eduardo, entendemos en términos muy prácticos que la parte de lo que es la jurisdicción indígena se refiere a que nuestras propias comunidades de manera interna tengan la posibilidad, la capacidad de tomar las decisiones para impartir justicia, independientemente de la parte técnica formal, como lo decía Eduardo, de que, o como dice usted, magistrado, de que finalmente en el caso de Puebla sí puede ser el juzgado, pero tiene que ser licenciado en Derecho cuando se tendría que valorar sus condiciones, o lo que comentaban. Muchas de nuestras autoridades, 418 municipios que tenemos de usos sistemas normativos indígenas, usos y costumbres, como se les dice, pues muchos de ellos no tuvieron la posibilidad de tener una instrucción técnica formal como los que tuvimos la posibilidad de ir a una universidad pública, privada, cual sea la modalidad que haya tomado, y en las diferentes materias. Ellos, por el pasar del tiempo, a veces llegaron hasta tercer año de primaria, quinto año de primaria, y si a alguien le fue mejor, terminó una secundaria, ¿no? Y de ahí muy raro es el que haya terminado un bachillerato. Sin embargo, lo que decían, el escalafón de cargos, el cumplimiento de todos los servicios, de participar en las asambleas, les ha permitido a través del tiempo ir ganando esa madurez y esa experiencia que cuando le dan el cargo de alcalde, de regidor, de síndico, les permite tomar de manera sabia una determinación a favor de la comunidad, pensando siempre en la parte colectiva, ¿no? Fíjate que hubo un asunto en las elecciones del 2010, hubo una impugnación donde llegó un presidente municipal, ¿sí? Uno de los requisitos para ser presidente municipal, que no lo piden para presidente de la República, ni para senador ni diputado, pero sí lo piden para ser presidente municipal, saber leer y escribir. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, ¿sí? Entonces, ahí sí existe ese requisito. Entonces llegó un municipio que es comunidad indígena, lo nombró la asamblea a una persona que no sabía leer y escribir, lo impugnaron. ¿Sí me explicó? Lo impugnaron. Y el Tribunal Electoral, estábamos nosotros ahí integrando el Tribunal Electoral, y bueno, se trata de una comunidad, ¿sí? El señor tiene los saberes de su comunidad, ¿sí? Tiene los conocimientos de su comunidad, tiene la experiencia de los cargos porque venía desde Topil, etcétera, etcétera, todo el escalafón, y llegó a ser presidente, pero no sabía leer y escribir, ¿sí? Pero sí tenía toda la experiencia de cómo funciona la comunidad, ¿sí? Entonces lo impugnaron. ¿Quién lo impugnó? Pues su contrincante, que no llegó, ¿no? ¿Sí? Llegó a la sala superior y le dio la razón, precisamente. Dice, no, espérate, ¿sí? Son sistemas normativos indígenas y ese requisito no debe de aplicarse, ¿sí? a los municipios que son comunidad indígena y que se registren por su propio, porque los conocimientos, ¿sí? Los conocimientos, lo más importante son esos saberes comunitarios, la experiencia, etcétera, ¿no? Y el señor así lo reconoció la propia asamblea al nombrarlo como presidente municipal. Y ahí está el precedente que resolvió en su momento el Tribunal Electoral local y que llegó a sala superior, ¿no? Entonces esto lo podemos también, vemos muchas veces que resuelven conflictos, pues no precisamente un abogado con título, etcétera, sino una persona
que tiene ese bagaje, ¿sí? Ese bagaje cultural, jurídico, y que sabe cómo se resuelven los problemas. ¿Sí? Eduardo, por favor, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, antes que nada, pues presumir aquí que me estoy tomando a propósito de saber, es un rico café de Talea, dice el colega Juan, no sé si ya lo balconeé, al rato van a decir, bueno, que otro pueblo mande su café también, ¿no? Para que no se sienta excluido y diga, bueno, también tomen de acá de mi pueblo. Es de Talea, está muy rico, está muy bueno, se los recomiendo. No sé cómo se llama el café, pero cómo se identifica. Fíjate que yo creo que es bien importante también establecer, yo creo que cuando se abren estos temas, tenemos que tener esta recepción de poder dialogarlos sin romanticismos extremos, porque sí somos muy dados y eso no beneficia. ¿Ya? Al contrario. Por ejemplo, creo que esto ya debe quedar superado, el que yo para identificarme necesito traer para identificarme con la de la Sierra Norte, de la Sierra Juárez, vestirme como los de la Sierra Juárez. No, traigo una camisa muy occidentalizada, pero eso no me quita, ya, es igual, puedes traer el derecho, la camisa del derecho, digamos, sin necesidad, o ponerte de repente, porque eso hacen los pueblos, la camisa del derecho occidental para un beneficio, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí es importante, digamos, lo que decía acá el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, ese conjunto de saberes no solamente engloban, digamos, los saberes de la vida, es una especie de preparación, ¿sí? A un chamaco no lo vas a poner a la cabeza de cualquier autoridad. En el buen sentido, en los pueblos dicen eso. Tienes que empezar, y no es porque tengas que empezar de abajo, es porque tienes que empezar a entender, como decía el magistrado Luis Enrique, a comprender cómo funcionan las cosas en el pueblo comunidad indígena. Claro. ¿Ya? Y claro, ser, por ejemplo, topil, aprendes. Cuando te dan una instrucción, si el síndico, el presidente, acudir ante los ciudadanos, ¿no? Cómo hacerles una notificación. Ellos no saben que hacen notificaciones todos los días. No tienen ahí un rótulo de notificador, pero constantemente ve y háblale al señor fulano de tal, que dile que necesitamos ver un tema aquí de esto, o sabes que interven y dile que deje pasar ahí a los burritos que están ahí. Cosas así que van como comprendiendo cómo se dan las relaciones. Y luego viene el siguiente cargo y el siguiente cargo. Que los cargos también, ojo, que quede claro, porque luego de repente, ¡ay, qué bonito sistema! Y por ahí decía, ¿cómo se llama nuestro paisano de San Juan Tabay? ¿Qué ha escrito? Melitón, ¿no? Melitón. No, Melitón. los cargos duelen. Sí, es cierto. Y sí. Son ¿no? cargas. Son Sí. cargas. Porque de repente, ay, mira cómo. No. Una persona que hace un cargo es un desgaste en varios aspectos. Familiar, económico. Económico, en todos los aspectos. todo. Deja parte de su vida ahí. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente es un servicio. De beneficio colectivo. Exacto. ¿No? Entonces, vean de ahí, desde el ejercicio, así que, ay, ¿qué es el derecho colectivo? Pues eso, dar un servicio que no va a beneficiar a mi casa ni a mis animales, sino va a beneficiar a todos los demás. Ahí está el ejercicio de un derecho colectivo, sin más ni más. Entonces, yo sí creo que en esa parte, ahí las personas que llegan a impartir justicia, si lo llamamos así, sí hay un grado de razonamiento sabio. Experiencia, vivencias, madurez. ¿Sí? Porque también no ponen a cualquiera de alcalde. No, ni en la sindicatura. ¿No? Siempre esas personas deben tener ciertas características. El secretario. Exacto. Tienen que tener ciertas características. Si bien es cierto,
puede ser que diga, no, estudió apenas escasamente ni la primaria. Pero ese señor tiene, como decía el magistrado Luis Enrique, todo un bagaje de conocimiento, de experiencia, de cómo son las relaciones internas y cómo se han resuelto conflictos fuertes, medianamente fuertes y leves en un pueblo. Sí. ¿Ya? ¿Cómo hacer para no complicar un conflicto y ser un ente que resuelve? Entonces, esas personas tienen una característica muy peculiar también. Ojo, porque no todos son impartidores de justicia, son seleccionados. Sí. ¿Ya? Que sí efectivamente no traen el título que esto que la escuela. Y creo que ahí, pero sí traen todo el bagaje de saberes jurídicos, saberes culturales, saberes de la vida, ahí pueblo, comunidad indígena. Entonces, sin romanticismo, yo creo que eso sí se vive en un pueblo y comunidad. Por eso cuando se reconoce en la Constitución o en tratados internacionales o en sentencias internacionales, pues básicamente es lo que se practica y se le va dando dimensión. Ahora, ¿qué sí nos puede servir y nos ha servido, me parece, el derecho occidental? Pues para darle dimensión a lo que ¿cómo se le podría decir? Pues dimensionar lo que se hace, punto, punto, ¿sí? Porque hasta eso yo creo que tratar de homologar figuras es un error. Pero sí dimensionan a través del derecho, dices, no, pues en los pueblos y comunidades se hace de esta manera, o sea, finalmente a lo mejor hasta es mejor, ¿ya? Y creo que nos sirve básicamente para identificar eso, pues, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muy similar a lo que nos dice en una de sus fracciones la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de Propiedad Intelectual de las Comunidades. El dominio directo de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas tienen sobre su patrimonio cultural basado en sus saberes, conocimientos, manifestaciones de ciencia, educación, tecnologías, expresiones culturales tradicionales ancestrales. Que al final es todo este reconocimiento de reglas, principios basados en la colectividad, en la cual el alcalde, el síndico o todo el cabildo completo o en su momento la asamblea comunitaria toma una decisión para decir, prefiero afectar de parte individual ante la parte colectiva o dependiendo el tipo de sanción que pueda poner, ¿no? ¿En dónde surgen los problemas con la parte interna y la parte formal de lo que llamamos el derecho del Estado? Cuando un ciudadano dice, en mi comunidad acusan de abuso de autoridad directamente al síndico, al presidente y todo. Me privó de mi libertad porque me puso una sanción, una multa y me llevó a la cárcel 1 hora, 3 horas o máximo 36 horas, como dice la ley orgánica municipal para el estado de Oaxaca. Y viene todo el aparato estatal, occidental, de reglas formales de derecho, de justicia, de principios, que también desde luego regulan la parte social, la parte colectiva, pero con un nivel totalmente diferente. Y entonces viene el choque de las dos jurisdicciones. Desde luego, como decía Eduardo, hay grandes avances en la sala de justicia indígena, hay buenos precedentes que desde luego siempre se estarán analizando, discutiendo, pero entonces, ¿por qué a veces algunas autoridades no han entendido que lo que se tiene que hacer es respetar esa integridad de la comunidad, esa parte interna, desde luego buscando que no se perjudique de manera mayor la vida, la libertad? Magistrado, ¿en dónde entra la jurisdicción indígena? ¿En qué temas? ¿Y desde qué manera se puede hacer valer? Porque de repente vemos expedientes vamos a denominarlos en las carpetas de investigación con la Fiscalía, ya sea general del Estado de Oaxaca o de las entidades federativas, y de repente el abogado solicita el escrito y solicita la jurisdicción indígena. ¿Y qué hacen muchos agentes o fiscales? Lo mandan al juez de control, inicia el procedimiento por el delito que sea, y luego hay que empezar a accionar. Se puede solicitar desde el inicio con la parte interna, desde luego que en una comunidad, pues ahí entra igualdad, lo va a tener que resolver el alcalde, el síndico o el cabildo. Pero ya cuando llega esta parte formal, se puede solicitar desde la agencia del Ministerio Público o tendríamos que llegar a la parte ya judicial o impugnarlo para que llegue ya en una parte de apelación y poderlo solicitar con la Sala de Justicia Indígena. ¿Cuál sería su opinión, magistrado?
Mira, es muy amplia la respuesta, ¿sí? Mira, el asunto de Suchistlahuaca, que es el asunto de los chivos, que es el primer precedente a nivel nacional, ¿sí? Que llegó a la corte, las autoridades estaban siendo procesadas, ¿sí? El caso de Atepec, igual estaban siendo procesadas, ¿sí? El caso de Tlazoyaltepec, igual había carpetas de- de investigación. Yo creo que el 90% de los casos, si no es que un poquito más, el 90% de los casos que han llegado a la sala en el tema de justicia indígena, del reclamo, del respeto a la jurisdicción indígena, la respuesta del Estado es la criminalización hacia el ejercicio del derecho indígena, ¿sí? El convenio 169 entra, se aprueba, ¿sí? A finales de los 80, entra en vigor en México a finales de los 90, ¿sí? A principios de los 90, perdón, ¿sí? Y ahí en el artículo 8, 9 de la ley de pueblos, perdón, de la ley del convenio 169, ahí se reconoce no de manera expresa como jurisdicción indígena, como sí se reconoce en las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas, jurisdicción indígena, así está, ¿sí? Expresamente. En el convenio 169 lo que dice es que se respetarán los métodos de solución de los problemas. Eso se ha interpretado como jurisdicción indígena, ¿sí? El primer país que reconoció jurisdicción indígena fue Colombia, 1991, su constitución, y después varios países de la región. Después lo hace Oaxaca de manera expresa en 1998, ¿sí? Después viene la reforma al 2 constitucional, ¿sí? Donde dice que los pueblos y las comunidades indígenas se van a resolver sus conflictos internos conforme a sus sistemas normativos de sus comunidades y que los tribunales los validarán de acuerdo a los casos que señale la ley. Eso no decía, ahora ya lo dice, ¿sí? Jurisdicción indígena, no prescribía jurisdicción indígena, sino decía eso, pero se interpretó como jurisdicción indígena. Esto es jurisdicción indígena, ¿sí? Entonces, Oaxaca hizo el reconocimiento en 1998, ¿sí? Evidentemente, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es transversal y de manera también la jurisdicción indígena es transversal, ¿sí? Pero los tribunales, el aparato de procuración y administración de justicia, nunca lo entendió. Nunca, no se generaron, precedentes, no se generaron buenas prácticas. ¿Sí me explicó? Es decir, la ley de pueblos indígenas reconoció los sistemas de justicia, ¿sí? La jurisdicción indígena, y el tribunal deberá de tomar en cuenta sus usos y costumbres, su cultura, convalidará, hay estas expresiones, deberá de homologar. Nadie lo hizo, ¿sí? Después se crea la sala, la Secretaría de Asuntos Indígenas, tampoco lo hizo. La Procuraduría de Defensa del Indígena, que se crea desde los finales de los 80, ¿sí? Pues lo que hizo fue montado desde una posición liberal indígena, ¿no? La multiculturalidad. Bueno, ya va a tener un abogado, ¿sí? Y vamos a exigir que tenga su traductor, su intérprete y que se tome. Pero no hay, ¿sí? O sea, no hay un ejercicio, hay un precedente. Oye, mira, esta es la forma en que se debe de respetar la cultura indígena. No se creó. El juicio de amparo tampoco. El juicio de amparo, el artículo 7 dice que únicamente las autoridades pueden acudir al juicio de amparo cuando se encuentre lesionando su patrimonio. Y el concepto de patrimonio desde el punto de vista del derecho privado, económico. Es decir, hoy en día, patrimonio
a la luz del derecho internacional y del derecho moderno, pues patrimonio ya no se agota con la visión económica. Sí, hoy estamos hablando de, pues acabas de leer aquí algunos artículos, ¿sí?, de la ley de patrimonio, y habla del patrimonio material e inmaterial, y es una concepción totalmente distinta. ¿Sí? Sin embargo, los tribunales de amparo, pues nunca, ¿sí?, descodificaron con los avances teóricos y legislativos de lo que quería ser patrimonio. Entonces, si a una autoridad le estaban lesionando su patrimonio económico y si le estaban lesionando otro derecho, ¿sí?, que también podía ser un patrimonio, ¿sí?, pues sencillamente era improcedente el amparo. Por eso el juicio de amparo nunca pudo proteger los derechos, porque tiene problemas ahí técnicos, ¿sí? Tiene problemas. Tuvo que venir la construcción de una sala de justicia indígena, ¿sí? Porque lo que se debatió en la discusión, en los foros de la creación de la sala de justicia indígena, ¿sí?, en la consulta, fue precisamente, a ver, tenemos un marco normativo, ¿sí? Y nos dicen que es el más avanzado de América Latina, de México, etcétera, pero siguen sin cumplirse. O sea, son directrices normativas, pero no son verdaderas normas jurídicas, ¿sí? No son vinculantes, ¿sí? Y yo creo que hubo un primer ejercicio en materia política electoral. Ustedes recuerden que en 1995 la vía para la solución de las controversias políticas electorales indígenas la resolvía el Congreso, ¿sí?, por la vía política. Entonces ese marco normativo en realidad no eran, ¿sí?, auténticas normas jurídicas, hasta que se generó el primer precedente en 1998 con el caso de Tlacolulita y los demás casos que le siguieron, y después en la elección tan competida del 2010 y los pronunciamientos que se fueron construyendo primero a nivel local a través del Tribunal Electoral, hasta ahí, entonces se fue construyendo que las normas políticas electorales indígenas eran auténticas normas y eran vinculantes. Pero antes eran directrices, se tenían todos los operadores, las habían entendido y practicado y ejercido como directrices normativas políticas, no como auténticas normas. Sin esa experiencia no se hubiera entendido después las actuaciones de la Sala de Justicia Indígena, ¿sí? A ver, yo quiero ver alguna resolución antes de las de la Sala de Justicia Indígena donde un tribunal, un ministerio público haya homologado. No hay ninguna resolución de homologación. ¿Y qué es eso de homologación? ¿Sí me explicó? Entonces, lo que hizo la Sala de Justicia Indígena, uno de los problemas de la especialización es eso, ¿sí? Es eso. No, el punto, así como la cuestión de género, la perspectiva de género, la perspectiva indígena es transversal, y yo creo que en el punto de género, pues ahí va caminando la transversalidad, pero no sucedió lo mismo con la perspectiva pluricultural. Tuvo que venir un tribunal especializado para ¿sí?, ir generando los primeros antecedentes, los primeros precedentes para decirle, a ver, tú Ministerio Público, a ver, tú Comisión de Derechos Humanos, a ver, tú autoridades, tú también lo puedes hacer, porque esto es transversal. Es decir, y lo hemos dicho, muchas veces nos han declinado competencias varias autoridades, el fiscal, derechos humanos, el propio tribunal electoral, el propio tribunal contencioso administrativo y tantas otras autoridades nos han declinado competencia para que la sala. Y la sala ha admitido, en varios casos, ha admitido la declinación de competencia, pero en otros casos le ha dicho también, es que esto es transversal, tú también lo puedes hacer. ¿Sí? Tú también tienes la obligación de aplicar el 2 constitucional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, bueno, pues los precedentes, que ya son varios,
¿sí?, que se han construido en 10 años a través de la Sala de Justicia Indígena, pues no los leen, no los entienden. O tampoco se ha ido generando una doctrina judicial, ¿sí?, para ir explicando esto, ¿sí? Pero lo puede hacer el Ministerio Público, no nada más es tarea de la sala. Claro. ¿Sí me explicó? Y ante este problema, aun cuando nos hemos asumido como un país pluricultural, tenemos 33 años, asumimos como un país pluricultural, en los hechos seguimos funcionando como un país monocultural y la justicia sigue siendo todavía monocultural. Tenemos un ejercicio, ¿sí?, un ejercicio monocultural mayoritariamente de la justicia, ¿sí? Y esos son los grandes problemas que se enfrentan los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, tiene que intervenir la sala para precisamente decir, no, espérate, aquí no estamos en presencia de un delito, sino estamos en presencia del ejercicio de un derecho, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de la jurisdicción indígena? La Constitución, los instrumentos internacionales no nos dicen qué delitos pueden conocer y qué no pueden conocer. Los límites que ponen el marco normativo internacional y constitucional es de que no violes derechos humanos, de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres, ¿sí? No violes los principios generales de la Constitución, no atentes contra la unidad nacional, no atentes contra la soberanía de los estados, ¿sí? Esos son los límites de la... ¿Y cuál es el problema de todos estos límites? ¿Sí? En la sentencia de la Sala de Justicia Indígena, hemos estudiado y hemos dejado muy claro estos límites, que eso es de lo que se desprende de la literalidad del texto constitucional, ¿sí?, y de los textos convencionales. Esos son los límites, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es la vaguedad, la indeterminación lingüística y los alcances de la comprensión de derechos humanos, ¿sí? Ese es el problema. Ah, no, es que lo encerró más de 36 horas y la Constitución dice que son 36 horas nada más. Espérate, 36 horas para el municipio, para la justicia municipal, ¿sí?, para la autoridad administrativa. Aquí estamos en presencia de una justicia indígena, de una jurisdicción indígena, ¿sí? Las autoridades, la Sala de Justicia Indígena ha conocido muchos casos donde las autoridades han impuesto sanciones no de 36 horas, de días, de meses, de años, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es jurisdicción indígena, ¿sí? Claro. El caso de ATP, por ejemplo, la sanción fue la separación de la comunidad, ¿sí? Y no hay un tiempo, ¿eh? O sea, te vas de la comunidad, ¿sí? No le dijeron, hay otro caso de acá de por la Mixteca, donde ahí sí te dijeron, te vas 2 años de la comunidad. Ahí le pusieron un límite, ¿sí? Te vas 2 años de la comunidad. En ATP dijeron, te vas de la comunidad. Ahí no le pusieron un límite, ¿sí? Te vas, ¿sí? Y la Suprema Corte dijo, hasta ahí llega la libre determinación y autonomía, ¿sí? Entonces, los límites son esos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí sí pone un límite, ¿sí? Ahí pone un límite en cuestiones de género, en ciertos delitos, etcétera, ¿sí? Pero, para mi muy particular punto de vista, ese 420 contradice las disposiciones constitucionales y convencionales porque los instrumentos internacionales y constitucionales no señalan qué delitos sí, qué delitos no, sino los límites es de que no violes derechos humanos. Y te decía yo, ¿qué son derechos humanos? Si la jurisdicción indígena, yo lo acabé de decir hace un momento, es un derecho humano. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? ¿Sí? Y el criterio que colocó la Corte Constitucional de Colombia, y que lo ha repetido los altos tribunales de América Latina, es el núcleo duro de los derechos humanos, de acuerdo
al marco normativo internacional, es el núcleo duro para pervivir la convivencia, dice, y permitir el ejercicio de la pluriculturalidad. Porque derechos humanos, pues es todo. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces dice, a ver, no a la pena de muerte. Y es no a la pena de muerte también con el Estado. O sea, no es un límite para los pueblos y las comunidades indígenas, sino también para el Estado. ¿Sí? No a la pena de muerte, no a la tortura. También es un límite para el Estado y los pueblos indígenas. ¿Sí? No a la violación al debido proceso. ¿Sí? O sea, si lo vas a sancionar, lo tienes que llamar, lo tienes que escuchar. ¿Sí? Entonces, desde tu perspectiva pluricultural, desde tu propio sistema, ¿sí? Entonces, ese es el cumplimiento del debido proceso. Y la propia Sala de Justicia Indígena, en el caso de Suchitlahuaca, en el caso de Tepeyi y muchos otros casos, hemos visto y hemos relatado las formas, los procedimientos y decimos, aquí estamos ante la presencia del debido proceso. ¿Sí me explicó? Esos actos, desde un lenguaje del Estado, hemos dicho, esos actos, ¿sí?, se conceptualizan como el debido proceso. Como decía aquí el compañero, ¿no? Eduardo, están notificando, dice. Claro. ¿Sí? Bueno, pues ellos desde su lenguaje, desde sus saberes, dicen, yo le estoy haciendo el conocimiento. ¿Sí? Le estoy haciendo del conocimiento, ¿sí? Y nosotros, con una formación técnica desde el derecho, decimos, no, es el acto jurídico procesal que se llama notificación y emprende la relación jurídica procesal. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, y a lo mejor desde otra disciplina, a lo mejor lo ve, ¿sí? Pues a lo mejor esa crónica que está relatada en el acta de asamblea, a lo mejor le dicen, no, pues esto a mí me parece un buen relato literario. Nosotros los abogados lo tenemos que descodificar desde el lenguaje jurídico. No, aquí ese es un acto procesal. ¿Sí? Este es el acto procesal del debido proceso. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los derechos que se tienen que respetar. El otro derecho es precisamente no a la discriminación. ¿Sí? No la discriminación. Y la Corte Mexicana lo que le ha agregado es no a la violencia de las mujeres, niños y niñas. Ese es el núcleo duro de los derechos humanos. Por eso, en el caso de ATP, el colegiado dijo, a ver, la sanción que le impusiste viola el derecho a la vivienda, ¿sí? Y uno de los límites es ¿cómo se llama? La no violación de los derechos humanos. Lo que dijo la comunidad, a ver, Corte, a ver, de toda la jurisprudencia que tú has dictado, has repetido el criterio del Tribunal Constitucional de Colombia, que son estos límites, y le has agregado, ¿sí? Y le has agregado no a la violencia de los niños y derechos humanos. El colegiado dice que otro de los derechos está a la no vivienda. ¿Y cuál fue el pronunciamiento de la Suprema Corte? Dijo, no, espérate, no entra dentro de ese núcleo duro. ¿Sí? Sí, es un derecho fundamental. ¿Sí? ¿Qué hizo la sala? A ver tu estado. ¿Sí? A ver tu estado, le vas a activar como una especie de indemnización. ¿Sí? Actívale un programa, rubícalo, dale algo ahí para la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero tu estado. ¿Sí? Tu estado, porque al final de cuentas el Estado no ha implementado política pública para el respeto a los sistemas de justicia de los pueblos y las comunidades indígenas, que también contribuyen a la paz, a la tranquilidad, a la armonía, ¿sí? Y a la estabilidad no nada más de la comunidad, sino del propio Estado. ¿Sí? Perdón por extenderme, pero creo que era necesario. El tema es muy amplio, Eduardo, si quieres comentar. Sí, es muy interesante lo que dice el magistrado Luis Enrique, porque básicamente está basado a través de casos. Realmente creo que no se puede dimensionar o comprender si no es a través de los casos que se presenten. Claro.
es muy casuístico, ¿sí? El tema de la jurisdicción indígena. Y muy práctico. Muy práctico. Entonces, yo creo que esa parte, y cuando se habla de un diálogo, digamos, de saberes jurídicos, vamos a ponerlo así, pues se trata de no, yo creo que no, de estar conscientes de que se pueden retroalimentar, como se ha hecho. Las comunidades indígenas, pueblos y comunidades indígenas a través de abogados que llevan litigios con temas indígenas, que esa es otra ruta, muy diferente a presentas en ventanilla tu currículo para ser juez o magistrado, sea local o federal, ¿no? Ya hoy casi es una competencia cuántos doctorados, maestrías traigas, aunque no se reflejen a veces, ¿no? A veces sí, es impresionante ver cómo hay gente que trae 3 doctorados, 2 doctorados, pero al momento del planteamiento de la disertación, pues bueno, dices, wow, pero hay otros que de repente dices, no le encuentro la cuadratura a su exposición, pero bueno, pero hoy pareciera ser eso, ¿no? Y entonces, ese es lo monocultural dentro del ámbito jurídico. Ese es el prototipo de abogado, ¿no? Entonces, ¿por qué va a llegar alguien que no tiene esa trayectoria o ese perfil o ese currículum? ¿No? Estás esperando el doctorado, la maestría, que necesariamente haya hecho carrera judicial, que necesariamente haya estado en los ámbitos altos de la academia, ¿no? Y ese abogado que entra a las comunidades y a las regiones a litigar casos en pueblos y comunidades indígenas, ¿qué? Tiene experiencia, ¿no? Tiene un contacto directo con lo que es el ejercicio de la abogacía, si lo llamamos así, pero focalizado a esos temas. Pero eso para muchos no tiene mucha relevancia, ¿ya? Pero es nuevamente la insistencia de que lo único que te da validez es esto. Y pasa igual, las normas jurídicas expedidas por un congreso son las únicas que se acatan. Las de este pueblo, quién sabe de dónde surgieron, ¿ya? Aunque hoy se diga, bueno, pues es el pueblo, es la asamblea del pueblo, es el máximo órgano legislativo que puede existir, es el parlamento abierto, ¿ya? Claro. Y que se da por horas y por días a veces, Sí. que es desgastante, claro, pero finalmente eso te da también, ¿no? Lo que luego acá en las mesas de políticas y se pasan horas y horas y horas y finalmente se resuelve el conflicto magisterial después de ¿cuántas horas de diálogo? ¿Ya? Porque de otra manera no vas a poder llegar. Entonces creo que es una práctica, entonces yo sí creo que ahí en la práctica jurisdiccional y jurídica, pues los abogados lo que plantean, digamos, o planteamos es una reivindicación como que tomamos prestado o se toma prestado la figura, una institución patrimonio, ¿ya? Del derecho romano, pero tú lo haces tuyo a lo que hay en el pueblo y la comunidad indígena, ¿ya? Que eso es lo que ha hecho. Yo creo que también el tema de los derechos humanos, los pueblos y las comunidades indígenas se hicieron suyo este lenguaje para poder plantear su propio lenguaje jurídico, su propio bagaje jurídico. Claro. Por eso no es los derechos humanos, en los derechos humanos está el ejercicio jurisdiccional o judicial, si lo quieren llamar, de pueblos y comunidades indígenas. Ahí está. Ya no es que
el límite sí, pero también es un derecho colectivo, es un derecho humano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Finalmente yo diría que el límite, el único límite para conocer de asuntos y temas lo tiene la asamblea del propio pueblo o comunidad indígena, porque incluso por su capacidad no tiene, por decir, si hay un reo peligroso, pues no tiene una cárcel de máxima seguridad. Y si representa un riesgo, eso es real también. No lo va a dejar ahí para que pase algo en el pueblo o comunidad. ¿Qué va a decir? Estado, hazte cargo. Y eso no está mal, ¿no? Porque ese es su propio límite. Dice, ¿sabes qué? De estos casos no voy a conocer. Porque esos en lugar de ayudarme me desgastan. Yo no tengo una infraestructura, un presupuesto para impartir justicia. Sí. Que sería bueno, ¿no? Ya que estamos hablando de jurisdicción, que se estableciera un presupuesto para la impartición de justicia, porque es que en esa medida también yo creo que se le va a dar seriedad a lo que se hace. Por eso muchos pueblos dicen, no, no, al contrario, te declino la competencia, porque esto sale de mi capacidad. Claro. No lo quiero. Entonces, para mí y muchas veces se cree que el pueblo, la comunidad está pidiendo a gritos, échenme todos los asuntos, yo los quiero resolver. No es cierto. Sí, No es cierto. Sí, así es. Porque hay asuntos muy complicados. Y que dice la comunidad, a ver, por decisión de la asamblea, no, que lo conozca el Ministerio Público Federal si es competencia federal, ¿no? Sí. Y ahí es el diálogo, que dices, bueno, tampoco es de que, ay, sí, el purismo de que nosotros allá en los pueblos y comunidades creamos el derecho. No, es una práctica, que también hay una retroalimentación, porque de repente hubo un abogado indígena que se trajo una figura del derecho romano y dijo, no, bueno, pues acá nos puede servir, y conforme a la práctica, y resulta después de 15, 20, 30 años, de repente apareces tú y dices, no, esto se creó acá, no. Hay un mestizaje jurídico también, Sí, desde y luego. debemos reconocerlo, porque creo que también vivir en esa pureza nos lleva a folclorizar cosas que sí son medulares en la práctica de pueblos y comunidades indígenas, y que no se tome en serio. Yo por eso digo, la gente que quiera vestir como quiera, eso no le da el carácter ni el perfil de indígena. Pero hay gente que cree que homologándose Ya con eso es suficiente. simpatiza o empatiza con esa dinámica, digamos. No, no necesariamente. Si tú eres de tez blanca, eres de tez blanca, así naciste. Si te gusta vestir de saco, bueno, no quiere decir que no, que prejuiciemos de que no puedes hacer una buena defensa. Y por eso decía yo creo que hay que abrir esos temas, hablarlos con esa seriedad, pero sin tampoco romantizar o folclorizar. Claro. Porque luego también ahí sí no es cierto. Esa pureza, pues no, digo, finalmente la migración en pueblos y comunidades indígenas trae, ¿no? Costumbres, prácticas, la resistencia. Claro que acá hay una identidad cultural, porque el tema de la práctica jurídica, por sentido común, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, aquí ya había práctica jurídica, ¿sí o no? Desde luego. Práctica jurídica en el sentido de resolver conflictos que se daban en las personas. Cuando llega el derecho occidental, bueno, pues se implementa, es como la religión, ¿ya? Y hay una retroalimentación. Entonces yo sí creo que va bien, pero tenemos que ir como retroalimentando mejor tanto el derecho indígena, si lo queremos llamar así, como el derecho estatal. Voy a dar lectura a varias preguntas que en redes sociales se están moviendo. A Cavita López, muy buenas tardes. A Lionel, excelente programa. Lionel Martínez nos pregunta, ¿a qué se debe que existen servidores que aún se resisten a declinar casos de jurisdicción indígena? ¿Es falta de conocimiento, miedo o diferencia entre criterios? Bueno, ¿a qué se debe? Yo creo que uno de los problemas es a la formación, ¿sí? Dos, a la formación. Tenemos una formación monocultural, ¿sí? Seguimos pensando que el único que resuelve conflictos es el Estado, ¿sí? Y no las comunidades indígenas. Los programas de
de estudios de las universidades. La UNAM, por ejemplo, creo que tiene 4 o 5 años que incluyó apenas la materia de derecho indígena, cuando nos hemos asumido desde hace 33 años como un país pluricultural. La UAPJO lo incluyó desde hace 25 años, ¿sí? Y así, pero todavía si tú checas a ver si hay todavía un libro que nos hable del derecho indígena, de la dogmática indígena, ¿sí? De la teoría constitucional indígena, de la teoría de los conceptos fundamentales, pues no lo hay. ¿Sí? Claro. Quienes nos han hablado del derecho indígena, pues son los antropólogos, otras disciplinas, ¿sí? Pero todavía no hay un estudio, ¿sí? Una doctrina del derecho indígena. Y lo otro, pues se sigue viendo a la justicia indígena como la demonización hacia la justicia indígena, ¿sí? Como que es la violadora de derechos humanos, como son los salvajes, son linchamientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque en este país también se ha construido la concepción de los derechos humanos desde el individuo y desde el liberalismo. Hace falta todavía construir las interpretaciones, ¿sí? Las argumentaciones de los derechos humanos desde la pluriculturalidad, ¿sí? Que eso es lo que está haciendo la Sala de Justicia Indígena. Te pongo el ejemplo con la legalidad, el principio de legalidad, ¿sí? La propia Suprema Corte nos dice, bueno, una acta de asamblea, si no está fundada y motivada, si no tienen algún artículo del Estado y no tiene los argumentos lógicos jurídicos, pues viola el 16 constitucional, violó el principio de legalidad, que ha dicho la Sala de Justicia Indígena. El principio de legalidad pasa por el reconocimiento de los sistemas normativos internos, ¿sí? Es decir, el 16 constitucional tenemos que interpretarlo con el 2 constitucional, porque también los sistemas normativos internos es derecho. Aquí hay un reconocimiento del pluralismo jurídico. Y si esa acta de asamblea, ¿sí? No tiene ningún artículo del Estado, ¿sí? Pero está fundada en sus propios sistemas, está fundada y motivada. ¿Sí? Pero la Corte, los tribunales de amparo, no han llegado hasta ahí. ¿Por qué? Porque tienen una concepción monocultural, ¿sí? Y en ese mismo sentido te puedo interpretar el 17 constitucional, el acceso a la justicia, con el 2 constitucional, ¿sí? Entonces muchos piensan que el acceso a la justicia es el acceso a los tribunales del Estado. No. El acceso a la justicia también pasa por el reconocimiento del acceso a la justicia de los propios de las comunidades indígenas. ¿Sí me explico? Y así te puedo hacer una interpretación, ¿sí? Armónica de todo. Y ese es el ejercicio que hace. Tú dime algún jurista reconocido, ¿sí? Que haya hecho esas interpretaciones. No, no hay, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? Por eso, pues muchos se resisten, ¿sí? Siguen viendo a la justicia como, pues, esa demonización, ¿sí? Entonces, y uno dice, no, ¿cómo crees que lo voy a yo? ¿Cómo crees? No, ese es un asunto muy delicado, como si ahí no hubiera saberes, pues, ¿sí? Como si ahí no se supiera cómo se resuelven los conflictos, ¿sí? No, eso nada más lo puede el Estado, juristas titulados y esto que lo otro, etcétera. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es el problema que hay. Sí, aparte que también el Estado no ha hecho un reconocimiento, no ha emprendido políticas públicas de respeto a los sistemas normativos. Claro. O sea, esto ha sido sentencia tras sentencia. Los golpes redoblados de la sentencia, de la jurisprudencia, ¿sí? Ha ido abriendo brecha. Eduardo. Fíjate que yo ahorita, escuchando al magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, pues ahorita ahí que nos están viendo, y bueno, hay un mensaje con afecto ahí al doctor Víctor Leonel Juan Martínez,
que ahorita no recuerdo la denominación del cargo que tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo creo que es una invitación que le hago yo para que él, desde toda esta experiencia y formación que tiene, que pudiera a convocar o organizar ciertos, no sé, seminarios, talleres, porque creo que sí hace falta hacer lo que dice el magistrado Luis Enrique, el trabajo estrictamente jurídico. Porque hemos escuchado, por ejemplo, discursos de activistas y no tengo nada contra el activismo. No, pero hace otra función. pero creo que tiene otro propósito. A la parte jurídica ¿Ya? de procedimiento. Y también es muy necesario. Es muy necesaria, Exacto. yo no estoy diciendo que no. Claro. Pero el tema jurídico debe centrarse, es decir, y también te hago a ti la invitación para que lo convoques, porque acá en Oaxaca hay muchos abogados que han llevado litigio indígena y que tienen conocimiento, ¿ya? Hacer un seminario, hacer no sé, unos talleres a efecto de retroalimentar, porque conocen la teoría general del derecho occidental y conocen también los saberes jurídicos de pueblos y comunidades indígenas y poder establecer en dónde estamos realmente, ¿no? Con una seriedad, ¿sí? Sí, de manera profesional. De manera profesional, de manera razonable, de manera desde la propia perspectiva jurídica. Fuera de esos egos, del reconocimiento, no. Finalmente es analizar el procedimiento, la sentencia, en qué favoreció a la comunidad, en qué se fortaleció la comunidad y en qué se equiparó al... Sí, hacer al un tema. análisis, pero realmente, como dicen técnico, no me gusta mucho la palabra, pero es un análisis técnico realmente con franqueza y honestidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo creo que, ahorita lo decía el magistrado, se dice que los antropólogos, ¿por qué los sociólogos, los antropólogos? Pues ellos lo han hecho primero y lo han hecho y nosotros no, los abogados. Claro, habrá quien diga, a ver, espérate, Eduardo Castillo Cruz, no lo has hecho tú, pero yo sí lo he hecho. Claro. Sí, nada más que de manera, digamos, aislada, como muchos trabajos importantes se han dado, creo que de repente se pierden y generan esto, que todavía se insista. Por ejemplo, la pregunta era, ¿por qué ministerios públicos? Porque no se toman en serio el derecho indígena, ¿sí? Porque creen que solamente es como una cartilla de derechos o porque políticamente es correcto actuar de tal manera o darles por su lado a los pueblos para no generar un conflicto. No es así, yo creo que ahí falta mucho, pero no creo que tenga que salir de un ente de gobierno. A mí me parece que aquí la comunidad jurídica es la que tiene que plantear la ruta de lo que hay, a través de un análisis, discusión, retroalimentación, sin egos, porque no dejamos de ser abogados. Totalmente de acuerdo. ¿No? Digo, hay Pues, otra pregunta. muy a propósito, y aprovecho aquí un comercial, ¿sí? Lo que decías del doctor Víctor Leonel. Este viernes, precisamente, en la Sierra Norte, ¿sí?, va a haber un encuentro de saberes jurídicos que lo convoca la Suprema Corte a través de la Dirección de Derechos Humanos. Ahí está. Y la ULADI. Okay. ¿Sí? Empieza a las 9 de la mañana y es toda la mañana. Sería interesante ver si se puede seguir. Macuiltianguis, ¿no? Macuiltianguis. Así es. Muy cerca, ¿no? Está cerca. Ahí va a ser. Pero Sí. entiendo que lo van a transmitir. Ojalá lo transmitan, ¿no? Por si no podemos llegar el domingo ahí. No, es este viernes. Este viernes. Ahí está ya. Este viernes. Buscaremos la información y ya la vamos a compartir. Yo te comparto ahorita Okay. Pues llegando ahí el doctor, ¿no? Felicitaciones no solamente por el nombramiento, sino porque pues está ya trabajando. Sí, sí. Tenemos otra pregunta, digo, ya rebasamos el horario, No, pero bueno, ya. tenemos otras Vámonos dos preguntas porque... que no quiero dejar al aire. Dice Sammy Mendoza, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué responsabilidades debe enfrentar el fiscal general y los jueces de control que juzgan casos que corresponden a la jurisdicción indígena? Digo, ¿la ley no lo marca o si hay?
Bueno, ¿qué responsabilidad? Bueno, yo no creo que exista, ¿no? Responsabilidades, ¿sí? No hay un sistema. Mira, estamos más o menos, y ese es un tema, ¿sí? Eso es un tema. Por ejemplo, se le denuncia a la autoridad comunitaria por abuso de autoridad de ejercer este derecho a la jurisdicción indígena, pero nunca se le denuncia al juez, al Ministerio Público, al fiscal, ¿sí me explico? Al magistrado, Claro. al ministro. ¿Sí me explico? Pero sí se le denuncia a la autoridad comunitaria porque resolvió un conflicto. ¿Sí me explico? Y bueno, no es de esa forma de construir la pluriculturalidad. Yo creo que aquí también tenemos los tipos penales de discriminación, ¿no? De etnocidio, ¿sí me explicó? Y bueno, son tipos penales que ya tienen 30 años, que yo no conozco ningún caso, ¿eh? Conozco un caso de discriminación que nos está llegando ahorita a la sala, pero en contra de la comunidad. ¿Sí me explico? O sea, ahora resulta que las comunidades son los que discriminan, pues. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque ejercieron su jurisdicción indígena. Al refresco de cola. Sí. Y hay un proceso penal. Pero no es a la inversa, pues. ¿Sí me explico? Entonces, mira, hay todo un debate en América Latina sobre estos tipos penales y yo creo que por ahí no va la solución. Creo que estamos aprendiendo, ¿sí? Tenemos que descodificar, ¿sí? Construir entre todos y todas las nuevas interpretaciones, los nuevos significados, descolonizar nuestro pensamiento. Y eso aquí hay aprendizaje, y hay errores, tiene que haber correcciones y todo esto, ¿no? Pero yo no me fincaría en construir un sistema, de responsabilidades, ¿no? Sí. De represión penal. No, y bueno, yo nada más agregar que sí, yo creo que finalmente cuando se habla de un diálogo intercultural, un diálogo entre saberes jurídicos, es eso. El tema es que también hay que tener la apertura, porque luego pareciera ser que nosotros, como los niños héroes, ¿no?, que defendemos la bandera de pueblos y comunidades o de derechos indígenas, no pueden tocarlo porque nos enrollamos en la bandera y nos queremos tirar de lo alto y a defender. No, espérate. O sea, sí, vamos a ver si se trata de un abuso de una autoridad en un pueblo o comunidad indígena. ¿Que pueden suceder abusos? Sí. Que hay gente que utiliza precisamente el tema del derecho. Como lo hay indígena. También en el Estado. Claro, como en el Estado también. En ambos sistemas, ¿no? En ambos, porque finalmente así es. Que puede haber de repente un acto de corrupción en el uso, sí, claro. Que puede haber un abuso, sí, como hay en un lado, como hay en otro. Por eso decía yo creo que tenemos que abrirnos para precisamente que no se utilice, digamos, el tema del derecho a conveniencia y genere un abuso. Exacto. En la medida en que establezcamos claramente cuáles son los conceptos, los preceptos, los estándares, por si quieren llamar, yo creo que en esa medida también podremos definir y los pueblos estarán en condiciones de ir definiendo para que no se preste abuso, porque ahora resulta de que pues, sufro de discriminación y acuso al pueblo, ¿no? Ahora, que un pueblo sí puede discriminar, sí. Que hay discriminación internamente en pueblos indígenas, sí, lo hay. Lo hay, y hay que reconocerlo. Lo hay, ¿no? Porque eso también te decía, es que ahí no hay, sí hay discriminación, pero de otro tipo. No es el mismo del de acá. ¿Ya? Se da, habría que estudiar bajo qué dinámica, si es que hay una discriminación. No decir no, pero lo importante es abrir el diálogo y debatirlo así, francamente debatirlo. Tú dices que hay un abuso. Vamos a ver. No cerrarse. No, es que no, ya me estás atacando, es que no puede haber abusos, es que, ¿por qué vas a atacar? Por ejemplo, ahora en la ceremonia de la
de la consagración que hicieron con la integración de la Corte. Algunos que no están acostumbrados les incomodó muchísimo. Sí. Que casi como dijeron, ¿cómo es posible que estemos viviendo esto? Bueno, pues sí se vive, o sea, tampoco es cosa del otro mundo. Las comunidades que se ven, ¿no? ¿Qué hay también de exceso? Que hay quienes utilizan eso para actos políticos. Bueno, eso es reprochable. Por supuesto. Hay gente que se aprovecha y que dice, o lo folcloriza. Ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, también incomoda, pero es por lo mismo. Es disruptivo. Sí. El tema todavía sigue siendo disruptivo, lo acaba de decir, cuando ya no debía serlo, por el reconocimiento en tratados internacionales y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última pregunta, y con eso creo que damos por concluido el programa, desde luego después de despedirnos de manera formal. Le agradecemos la pregunta de Fernanda Martínez, que también es cotitular del programa. ¿Qué opinan del caso reciente de las 5 personas que lincharon y que quemaron en un pueblo indígena de Oaxaca? Tema muy delicado. Sí, bueno, no lo conozco. No ha llegado todavía a procedimiento. Digo, están las denuncias, están las carpetas. Mira, yo lo que he dicho es de que linchamiento no es justicia indígena. Claro. ¿Sí? O sea, porque eso también se ha señalado, que la justicia indígena es linchamiento. No, linchamiento no es justicia indígena. Justicia indígena tiene sus formas, sus procedimientos, sus deliberaciones, sus etapas, sus formalidades, su cosmovisión, su deliberación, sus tiempos, ¿sí? Pero el linchamiento se puede dar en una área urbana, como también se puede dar en una área rural. Pero eso no es justicia, ¿sí? Y si hay linchamiento, pues aquí lo que debe de prender la alarma, pues es la crisis del sistema judicial. ¿Sí me explico? O sea, la gente está alarmada, ¿sí? Alarmada que el Estado no le está procurando justicia, ¿sí? Ahí tenemos, ahorita nada más, o sea, el crimen organizado le está arrebatando el monopolio de la coacción al Estado, ¿sí? Ahí tenemos ahora, aquí en las áreas urbanas, ¿no? Las casas con cerca eléctrica, pues, ¿qué no es justicia privada? ¿Sí? Si respetas mi cochera, yo respeto tu auto. ¿Que no se atenta contra el 17 constitucional? ¿Que no es justicia privada? ¿Sí? Cuidado con el perro. Y está el perro que mata. Es justicia privada. Y ahí esto es, ¿sí? Y esto es una crisis de la justicia del Estado, ¿sí? Entonces, que es una crisis de la misma manera cuando hay linchamientos, ¿sí? Y que el Estado no ha podido resolver, ¿sí? No ha encontrado, o sea, creo que ya el sistema de justicia, y no es propio de México, sino es a nivel mundial, ya se crearon, tiene más de una década, los mecanismos alternos de solución de conflictos, porque en todos los estados modernos, pues el único mecanismo para solucionar un conflicto eran los tribunales. Ya se abrió eso. Digo, no, espérate, el tribunal no te va a brindar toda la solución de los conflictos. Entonces se crean los mecanismos alternos de solución de conflictos, ¿sí? Y aquí también, a ver, no nada más los tribunales del Estado, tenemos que crear otros mecanismos, otros tribunales. ¿Qué asuntos tiene que colocarse en los tribunales federales, en los tribunales locales, en los tribunales municipales, en los jurados populares, en la justicia indígena, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, tenemos que pluralizar nuestros sistemas de jurisdicción indígena y de solución de conflictos. También hay otros que dicen, bueno, pues es que todo queremos que el derecho nos lo resuelva. Sí, yo creo que también tenemos que ir pensando en otros saberes que también pueden resolver conflictos, ¿sí?
Dos últimos mensajes, nada más. Saludos al magistrado Enrique Cordero y al paisano maestro Eduardo Castillo. Excelente programa. Eric Mendoza. Juan Carlos Salamanca, así saben las funciones de cada cargo para que no lleguen a decir que van a aprender. Magistrado Eduardo, un último mensaje y con eso concluimos el programa de jurisdicción indígena, pero sin antes comentarles, antes de cámara estamos platicando con el magistrado y Eduardo, vamos a organizar este programa de jurisdicción indígena cada 15 días, ya les estaremos informando el día y la hora y desde luego va a ser por la tarde, ya que todos estén un poquito más desahogados en sus actividades, sobre todo por el magistrado, donde estaremos analizando diferentes temas y sentencias que nos van a permitir entender un poquito más de lo que es la jurisdicción indígena. Magistrado. Pues muchas gracias por tu invitación, muchas gracias a tu público que te sigue y pues a todos y a todas que están interesados en estos temas. Estamos en un país pluricultural, ¿sí? Yo creo que no es que se haya puesto de moda, ¿sí? Sino que nos hemos asumido como un país pluricultural desde hace 33 años y creo que las raíces, los cimientos de este país están precisamente en nuestros pueblos originarios y tenemos que pues hacer justicia, ¿no? Con ellos, por supuesto. Eduardo. No, pues muchas gracias y nada más que ojalá la próxima emisión podamos, por ejemplo, analizar un caso, ¿no? Traer a ese debate que yo pienso que nos puede dar una buena pauta. Y bueno, aquí bien cabría otra persona y yo me muevo acá y pues yo creo que sí sería bueno escuchar la voz de una mujer, de una abogada indígena mujer, para que también los saberes jurídicos desde esta también son de las mujeres, no solo de los hombres, ¿ya? Y en esa parte no monopolizar, digamos, esto. Entonces, muy bueno el ejercicio y ojalá podamos... el magistrado tiene muchos casos que ha resuelto, que él nos comparta alguno y sobre eso damos nuestros puntos de vista para que podamos ir como generando algo más allá, ¿no? Gracias, Juan. Magistrado, nada más, ¿le tocó conocer el tema de Quiabicusa, con el tema de jurisdicción indígena, donde detuvieron a una autoridad de que... Bueno, a nosotros no nos tocó, digo, ese fue un asunto que resolvió un tribunal unitario federal. Es el primer precedente que se hace en eso. Yo creo que podemos discutir esto, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, mira, la Constitución dice conflictos internos, pero este asunto no sucedió en el territorio de Quiabicusa, sino sucedió kilómetros muchos, ¿sí? Que en Matías, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de interno? ¿Sí? Es un concepto vago, ambiguo, ¿sí? Indeterminado, ¿sí? Y que rompe con la categoría de territorialidad, ¿no? Competencia por territorio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí hay toda una discusión que a mí me parece muy interesante. Entramos. Y sí podemos empezar. En 15 días. Sí. No tanto de refritear los hechos del caso, sino ver el tema. ¿Qué fue lo sobresaliente? Esas figuras de las que se hablan ahí, claro. Como lo acaba de hacerlo el magistrado, ¿no? ¿Qué implican? Perfecto. Sobre todo digo, finalmente es información pública, es información que se tiene acceso, el expediente, la sentencia, todo, y que eso nos va a permitir analizar diferentes temas, el alcance de lo que es la jurisdicción indígena. Pero ojo, porque han hecho un sinfín de mesas sobre eso, ¿y qué terminan siendo? Como una narrativa propia nada más de los hechos y un estoy de acuerdo, no un análisis como lo que plantea el magistrado, y me parece perfecto. Creo que le está dando el punto de toque. Trataré de invitar a la autoridad que le tocó en ese entonces. Yo ya platiqué con él en una ocasión y así no los decía. Yo tenía miedo, pero me capacitaron, me orientaron, me explicaron todo. Y cuando lo llevamos a la asamblea, fue muy difícil con las aulas. Pero la asamblea al final, después de muchos intentos, entendió, comprendió y creo que ese fue uno de los casos emblemáticos para la jurisdicción. Y muy sonados.
que inclusive hasta la misma Corte Interamericana se ha pronunciado en ese tema. Sí, ¿no? Creo que hay así hasta es, un sí, libro sí. de eso, ¿no? Hay mucho material. sí. Entonces, si Sí, les así parece, es. digo, en 15 días ya fijaremos la hora y Ahora. todo y lo estaremos anunciando. Perfecto. Ahora. Llegamos al final del programa, Jurisdicción Indígena, Diálogos Jurídicos. Nos vemos dentro de 15 días. Estaremos compartiendo toda la información. Muchísimas gracias y gracias también a Fernanda Martínez y a Cornelio, que ya están acá en el estudio, con quien en unos momentos vamos a tener una charla sobre la última tentación de Cristo en materia de libertad de expresión. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.